Fue abandonado cuando era niño, dejado a su suerte, como si su vida no tuviera valor. No había nadie para tomarle la mano. Nadie lo mecía para dormirlo. Solo silencio, lágrimas ocultas y la sensación de que el mundo lo había abandonado. Pero el destino tenía otros planes. Lo que parecía el final de su historia escondía un secreto que lo cambiaría todo. Porque, en el lugar más inesperado, entre el dolor y la soledad, descubriría algo que jamás imaginó, el verdadero significado de la palabra familia. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una historia de abandono. Es una historia de reencuentro. Un viaje capaz de arrancar lágrimas, pero también de encender la esperanza. Y tal vez, mientras escuchas, descubrirás que dentro de cada adiós, puede estar escondido el comienzo de un propósito mayor. Era solo un niño, tan pequeño en un mundo que parecía demasiado grande para él. Su ropa era sencilla, a menudo desgastada por la edad, y su mirada, ¡ay!, esa mirada. Era la mirada de alguien con preguntas sin respuesta. De alguien que, incluso de niño, ya había experimentado el dolor del rechazo. Su hogar no era una casa acogedora, con el aroma a café recién hecho por la mañana y cálidos abrazos antes de dormir. Su hogar era un orfanato. Paredes frías, pintadas de un blanco descascarillado por el tiempo. Pasillos largos, donde el eco de los pasos le recordaba la soledad. Juguetes rotos esparcidos por los rincones, como fragmentos de sueños que nunca se hicieron realidad. Había niños alrededor, sí. Pero incluso rodeado de voces, se sentía invisible. Cada sonrisa que ofrecía parecía insuficiente para llamar la atención. Cada gesto de cariño era absorbido por el vacío de quien espera algo que nunca llega. Las noches eran las más duras. Mientras algunos niños se dormían acurrucados en sus propias almohadas de tela, él permanecía despierto, mirando al techo, con el corazón adolorido. Pensaba en los padres que nunca llegaron. Se preguntaba si, en algún lugar del mundo, alguien recordaba su existencia. De vez en cuando, llegaban familias al orfanato. Veía la puerta abierta y, en lo más profundo de su corazón, se encendía una llama de esperanza. ¿Será hoy mi día?, se preguntaba en silencio. Observaba las miradas de los visitantes, sus sonrisas, y por un instante, creyó que alguien se acercaría. Pero casi siempre, la escena se repetía, elegían a un niño más pequeño, alguien más sonriente, más deseable. Se quedaba atrás, otra vez. Y con el tiempo, empezó a notar un patrón cruel, con cada despedida de un niño adoptado, con cada sonrisa que no era para él, un vacío aún mayor crecía en su interior. Su corazón se llenó de preguntas dolorosas. ¿No soy suficiente? ¿Hay algo malo en mí? ¿No merezco amor? Estos pensamientos, aunque dolorosos, lo seguían como una sombra. Pero aún así, había una pequeña llama dentro de él, casi extinguida, pero que se resistía obstinadamente. Una parte de él insistía en creer. A veces, por la noche, en silencio, cerraba los ojos e imaginaba una escena, alguien acercándose, extendiendo la mano y diciendo con firmeza y ternura: «Eres importante. Eres mi hijo». Este sueño era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Era como si, en medio del frío del orfanato, cultivara una esperanza secreta, una que nadie podría robarle. Y lo más increíble es que, incluso sin saberlo, este sueño estaba más cerca de lo que imaginaba. Porque la vida a menudo parece poner a prueba nuestra fe hasta el límite, solo para luego sorprendernos con algo grandioso. Y eso fue exactamente lo que le sucedió. El niño que tantas veces había sido olvidado, invisible y rechazado, estaba a punto de vivir un encuentro que cambiaría para siempre el curso de su vida. Pero antes de conocer el amor que le aguardaba, aún tendría que afrontar las profundas cicatrices del abandono. Porque ninguna herida sana sin revelar primero su dolor. Y su dolor apenas comenzaba. El abandono es una herida invisible, pero sangra cada día. Para ese muchacho, el tiempo no curaba nada,
solo aumentaba el sentimiento de que el destino lo había abandonado. En el orfanato, su rutina parecía repetitiva, pero por dentro, su corazón estaba agitado. Se despertaba temprano, hacía su cama, ayudaba con las tareas pequeñas y luego se unía a los demás niños. Por fuera, parecía igual a todos los demás. Pero por dentro, había un peso que nadie veía. A veces sonreía. Sonreía para disimularlo. Sonreía para fingir que estaba bien. Pero esa sonrisa era frágil, casi siempre acompañada de una mirada perdida, como si pidiera ayuda sin el valor de hablar. Las noches eran las peores. Cuando se apagaban las luces y el silencio se apoderaba de los pasillos, las lágrimas se deslizaban silenciosamente sobre la almohada desgastada. Lágrimas que nadie veía. Lágrimas que cargaban con el peso de la pregunta que lo consumía. ¿Por qué no merecía el amor de mi familia? ¿Qué hice mal para quedarme atrás? Con cada cumpleaños, la herida se abría de nuevo. Otros niños recibían pastel, regalos y visitas inesperadas de parientes lejanos. Él no. Para él, los cumpleaños eran un cruel recordatorio, había pasado otro año y seguía solo. Cada Navidad también era un duro golpe. Mientras los niños le escribían cartas a Papá Noel, él simplemente observaba, en silencio. Ya no creía en milagros. Para él, la mayor magia posible sería oír que alguien lo llamara hijo, pero ese regalo nunca llegó. Las visitas de posibles familias eran como montañas rusas emocionales. Cada vez que alguien nuevo entraba por las puertas del orfanato, su corazón se aceleraba. Se arreglaba el pelo, intentaba sonreír y demostraba que podía ser un buen hijo. Pero al final, la misma escena casi siempre se repetía, la familia estaba encantada con otro niño. Él permanecía a un lado, invisible, como si fuera solo una sombra en la habitación. Y cada vez que esto ocurría, algo dentro de él moría un poco más. La soledad se había convertido en su compañera inseparable. Caminaba por los pasillos como si arrastrara cadenas invisibles. Creció creyendo que era diferente, que algo andaba mal consigo mismo. A veces se miraba al espejo y se preguntaba, ¿será por mi cara? ¿Por mi forma de hablar? ¿Hay algún defecto en mí que me hace indigno de ser amado? Con el tiempo, se acostumbró a ocultar su dolor tras una máscara. Se volvió experto en fingir que no le dolía nada, en inventar juegos para distraerse. Pero el vacío en su pecho no hacía más que crecer. Era como vivir en un mundo lleno de gente, y, sin embargo, sentirme completamente solo. Hubo momentos en que pensó en rendirse. Sí, renunciar a creer que el amor existía. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede creer en algo que nunca se ha experimentado? ¿Cómo se puede confiar en un sentimiento que parecía reservado solo para otros? Y fue en ese momento que la ira empezó a aflorar. No solo tristeza, sino ira. Se preguntó con lágrimas en los ojos, ¿por qué yo? ¿Por qué todos merecen una familia menos yo? Esta rebelión lo volvió aún más silencioso. Empezó a no esperar nada. Aprendió a no crear expectativas. Al fin y al cabo, cuanto mayor es la esperanza, mayor es el dolor de la caída. Pero aunque intentó sofocarla, en lo profundo de su corazón una llama insistía en permanecer encendida. Una pequeña parte de él, casi invisible, aún creía que algún día alguien lo miraría y lo elegiría. Cada cumpleaños que pasaba era como una herida abierta, cada Navidad sin familia era un recordatorio de que no tenía cabida en el mundo. Llegó a creer que quizás el amor no era para él. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si, mientras sufría en silencio, la vida le preparaba el reencuentro más grande de su historia? Lo que no sabía, es que el dolor que parecía sofocarlo estaba a punto de transformarse en algo mucho mayor. Porque a veces, es precisamente en lo más profundo de la soledad donde el destino decide revelar su mayor milagro. Pasó el tiempo. El niño creció. Ya no era aquel niño pequeño de ojos esperanzados y sueños ingenuos. Ahora, adolescente,
llevaba cicatrices invisibles que pesaban como cadenas en su alma. Las cicatrices del abandono eran profundas. Cada año sin familia reforzaba en él la idea de que quizá ya no había más posibilidades. Porque, después de todo, ¿quién adoptaría a un adolescente? La mayoría de las familias buscaban niños pequeños, bebés que pudieran moldear desde pequeños. Y él lo sabía. Lo sentía en cada mirada que se desviaba de él, en cada visita que terminaba sin que lo llamaran. Fue como si el destino lo hubiera decretado: no serás amado. Con eso, su fe en la vida se debilitó. Ya no creía en milagros. Ya no escribía cartas en ocasiones especiales. Ya no hacía peticiones secretas antes de dormir. La llama de la esperanza que una vez lo había sostenido, ahora parecía una brasa casi extinguida. Y entonces llegó el momento que marcó el punto culminante de su dolor. Era una tarde gris. El cielo nublado parecía reflejar con precisión la pesadez que sentía en su interior. Salió al patio del orfanato y se sentó en un rincón, solo, abrazado a sus rodillas. No se oían risas ni voces. Solo el viento frío meciendo los árboles, creando un silencio casi sofocante. Miró al horizonte como si buscara respuestas que nunca llegaron. Las lágrimas, que tantas veces había intentado ocultar, finalmente cayeron sin control. En ese momento, no solo lloraba por la ausencia de sus padres biológicos. Lloraba por el vacío de no haber sido elegido, por la soledad que parecía gritar en su interior, por la abrumadora sensación de no tener un lugar en el mundo. En ese instante, se sintió invisible. Como si el mundo entero hubiera olvidado su existencia. El silencio parecía gritarle en su interior: estás solo, siempre lo estarás. Fue un llanto profundo, de esos que no hacen ruido, sino que retumban como tormentas en el alma. El tipo de dolor que no necesita palabras para ser comprendido. El tipo de dolor que solo conocen quienes se han sentido rechazados. Levantó la vista al cielo, casi con un gesto de desesperación. Y, sin decir nada, su corazón gritó. Era como si suplicara: por favor, muéstrame que no estoy solo, muéstrame que hay amor para mí. Pero no hubo respuesta. Solo el viento, solo el vacío. Y fue entonces cuando pensó en rendirse para siempre. Renunciar a la creencia. Renunciar a la esperanza. Porque esperar, para él, era sinónimo de sufrimiento. Quizás sea mejor aceptar que me quedaré aquí hasta el final. Quizás el amor no sea para mí. Esta era la batalla dentro de él, entre la pequeña llama de la esperanza, casi extinguida, y la oscuridad de la incredulidad. El clímax de su dolor no era solo estar solo. El clímax era sentir que su vida no le importaba a nadie. Este pensamiento lo aplastaba cada día. Este peso le hacía creer que nunca tendría un hogar, que nunca escucharía a nadie llamarlo hijo, que nunca tendría una cama propia dentro de una familia. Y allí, en el silencio del patio, pensó que quizá el mundo había olvidado por completo su existencia. Su corazón clamaba amor, pero el eco que regresaba siempre estaba vacío. Pero lo que él no sabía es que ese momento de mayor oscuridad también sería el preludio de un nuevo amanecer. Porque muchas veces es precisamente cuando la vida nos pone en el punto más bajo que nos prepara la escalera para subir. Y la historia de ese chico estaba a punto de cambiar. El destino, en silencio, ya se acercaba a él. El encuentro que transformaría su dolor en esperanza estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Lo que aún no sabía, es que justo después del momento más doloroso de su vida, cuando creía que todo había terminado, lo inesperado estaba a punto de suceder. Y esta sorpresa trajo consigo la respuesta que tanto había pedido del cielo, pero que nunca esperó recibir. Después de tantos años creyendo que nada cambiaría, después de tantas esperanzas frustradas, finalmente ocurrió lo inesperado. Era un día cualquiera en el orfanato. El sol se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando las paredes desgastadas. Para él, era solo un día más. Otro en el que el tiempo parecía alargarse, repitiendo la misma rutina tediosa.
Él no lo sabía, pero su vida estaba a punto de dar un giro que nunca se había atrevido a imaginar. Esa mañana, una pareja entró por la puerta. No tenían prisa ni la ansiedad típica de quienes buscan al niño perfecto. Sus pasos eran firmes pero tranquilos. Sus ojos, llenos de una extraña calma, escudriñaban la habitación no buscando rostros elegibles, sino intuyendo conexiones. No buscaban un bebé. No buscaban un niño pequeño para empezar de cero. Estaban allí por algo más grande, buscaban un hijo. Y fue entonces cuando sus miradas se cruzaron. Se sentó en un rincón, casi como siempre, observando el mundo en silencio. Quizás ya no creía en nada, quizás ya no esperaba nada. Pero por alguna razón, aquellos dos no le quitaban los ojos de encima. No fue una mirada rápida, ni una curiosidad pasajera. Fue una mirada profunda y persistente, como si atravesara el muro invisible que había construido a su alrededor para protegerse. Su corazón se aceleró. No porque estuviera seguro de lo que estaba sucediendo, sino porque, por primera vez, se sintió realmente visto. Fue como si finalmente alguien hubiera visto más allá de la superficie, más allá de las cicatrices, más allá del dolor oculto tras una frágil sonrisa. La pareja se acercó lentamente. Sin prisas ni juicios. Solo cercanía. Se sentaron frente a él e intercambiaron unas palabras sencillas pero sinceras. Le preguntaron por sus sueños, sus recuerdos, qué le gustaba hacer. Y en ese momento, se dio cuenta de algo diferente, no intentaban evaluar si era suficientemente bueno. Simplemente estaban allí, para conocerlo. Entonces, después de un breve y significativo silencio, llegó la frase que cambiaría su historia para siempre. No vinimos a buscar un hijo perfecto, vinimos a encontrar un hijo. Y creemos que ese eres tú. Estas palabras le atravesaron el alma como una flecha de luz. Lo que parecía imposible, estaba ante él. Fue como si todo el vacío que sentía se llenara en un instante. Lo que parecía imposible, se hizo realidad. Por primera vez, sintió que tenía un hogar. Por primera vez, comprendió el significado de la palabra familia. No podía creerlo. Había pasado toda su vida convencido de que nunca sería elegido, de que siempre lo dejarían atrás. Pero en ese momento, comprendió que todo el dolor, todo el silencio, todas las lágrimas lo habían traído hasta aquí, a ese encuentro improbable, pero absolutamente perfecto. En los días siguientes, su corazón, antes tan incrédulo, empezó a abrirse. Aún había miedo, aún había dudas. Después de todo, las cicatrices no desaparecen de la noche a la mañana. Pero poco a poco, esa pareja demostró con gestos sencillos que estaban aquí para quedarse. No eran palabras ensayadas, ni promesas vacías. Eran acciones, la mirada cariñosa, el abrazo firme, la paciencia ante sus inseguridades. Y entonces algo extraordinario sucedió dentro de él. El niño que creía que no merecía amor, finalmente comenzó a creer que podía ser amado. Cada abrazo que recibía, cada palabra amable, cada comida compartida en la mesa era un alivio para sus heridas. El orfanato, antes su único entorno, ahora estaba siendo reemplazado por imágenes de su hogar. Por primera vez, soñaba con cosas sencillas, oír un buenas noches, hijo, tener a alguien esperándolo al regresar a casa, oler el aroma de la comida casera preparada con cariño. Todo lo que parecía imposible ahora era realidad. Pero este cambio no se trataba solo de ser elegido. Se trataba de ser aceptado tal como era. Ya no necesitaba fingir, ya no necesitaba sonreír para ocultar el dolor, ya no necesitaba demostrar que era digno de amor. Finalmente descubrió que ser amado no era cuestión de merecerlo. Era cuestión de conocer a alguien. Era cuestión del destino. Ese adolescente que una vez creyó que el amor no era para él, ahora descubría que la familia no se trata de sangre, sino del corazón. Pero lo que no imaginaba, es que esta nueva vida aún guardaba lecciones que transformarían su dolor en fortaleza, y su historia en inspiración para todos los que se cruzaran en su camino. Pasó el tiempo, y el niño,
que alguna vez creyó que no había amor para él, finalmente descubrió la verdad que cambiaría su historia para siempre. Hoy, al mirar atrás, ya no solo ve dolor. Entiende que el abandono, por cruel que haya sido, no fue el final de su historia. Al contrario, fue el camino que lo condujo a las personas adecuadas. Fue en la soledad que aprendió a apreciar cada abrazo. Fue en el silencio de las noches frías que empezó a ver la grandeza de un simple buenas noches, hijo. Fue en la ausencia que comprendió el poder de la presencia. Se dio cuenta de que la familia no se compone solo de sangre. La sangre puede unir biológicamente, pero no garantiza el amor. La verdadera familia nace del corazón, de la decisión de estar presente, de cuidar, de permanecer. Y eso fue exactamente lo que encontró, alguien que lo eligió no porque fuera perfecto, sino porque lo amaba exactamente como era. Ahora, cada simple detalle de la vida cotidiana tiene un valor inmenso. El aroma del café por la mañana, la mesa puesta para la cena, la voz que te llama con cariño, cada gesto, antes tan lejano, ahora es un milagro cotidiano. Para muchos, cosas cotidianas. Para él, tesoros que jamás olvidarán. Comprendió que el amor verdadero no tiene por qué provenir de la misma sangre, sino de un corazón que elige amar. El niño que una vez fue abandonado, encontró a su verdadera familia. Y con ellos, también encontró su propia razón de ser. Y quizás esta sea la mayor lección de su vida. El dolor que experimentamos puede moldearnos, pero no tiene por qué aprisionarnos. Las heridas pueden doler, pero también pueden abrir nuevos caminos. Porque, al final, el abandono que sufrió no definió quién sería. Lo que lo definió fue la valentía de creer que el amor aún existía, incluso cuando parecía imposible. Y tú, que escuchas esta historia ahora, quizás también lleves heridas, quizás también te hayas sentido solo, rechazado u olvidado. Pero recuerda, que te hayan rechazado una vez no significa que no merezcas amor. Que alguien te haya abandonado no significa que la vida también te haya abandonado. Siempre hay alguien, en algún lugar, dispuesto a amarte, dispuesto a caminar a tu lado. A veces la vida necesita llevarnos a lo más profundo para que podamos reconocer el valor de cada victoria. A veces la oscuridad necesita intensificarse para que la luz se vea en toda su belleza. Él aprendió esto, y hoy, su vida es una prueba de que el amor puede nacer donde menos lo esperas. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué es la familia para ti? ¿Es sangre o es amor? Deja tu respuesta breve en los comentarios. Tu opinión podría inspirar a otros que necesitan esta reflexión. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video. Ayudará a que más personas descubran mensajes de esperanza como este. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí siempre encontrarás historias que conmueven, inspiran y demuestran que el amor tiene el poder de transformar vidas.